Hola amigos, otra vez nos encontramos para seguir nuestro viaje que nos permite ir conociendo las enseñanzas de Jesús, siguiendo con nuestra lectura, nuestra reflexión del Evangelio de San Marcos. ¿Perteneces a alguna comunidad cristiana, a alguna denominación? Existen miles de denominaciones cristianas en el mundo. Todas ellas pretenden ser la iglesia verdadera. Lo cierto es que muchas de las comunidades cristianas, las congregaciones, las denominaciones que hay en el mundo, tienen una cantidad de tradiciones, una cantidad de enseñanzas basadas en tradiciones que nada tienen que ver con la palabra de Jesús. El problema de las tradiciones es que cuando esas tradiciones se transforman en preceptos, estamos traicionando el Evangelio. De eso hablaremos hoy. El capítulo 7 del Evangelio de Marcos nos habla de una disputa que tuvo Jesús con los fariseos. El capítulo 7 menciona lo siguiente: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí nos vamos a detener en la lectura del texto hoy, capítulo 7, versículo 1 al versículo 9. Jesús enfrenta a los escribas y a los fariseos diciéndole que ellos se sujetan a las tradiciones. ¿Cuál era lo que ellos estaban acusando de Jesús y los discípulos de Jesús? Que comían el pan con manos inmundas porque no practicaban los lavamientos rituales que se prescribían en el movimiento farisaico y otros movimientos, otras sectas judías de la época. Muy bien. Según ellos, si uno no participaba, no practicaba estos lavamientos rituales, quedaba impuro. Por lo tanto, si tocaba el pan, ese pan se transformaba en un pan impuro. Ahora bien, aquí es importante separar una cosa. El Antiguo Testamento tiene una cantidad de leyes higiénicas que son extraordinarias. Son un avance de la ciencia sin que ellos supieran que eran avances científicos. Dios dio una cantidad de prescripciones al pueblo de Israel que tienen un valor higiénico, que tienen un valor asociado a la salud, que son extraordinarios. Parte de esas leyes tenían que ver con la higiene, con lavarse adecuadamente luego de determinadas actividades, de prácticas comunes y usos comunes del ser humano. Estas medidas higiénicas en el estilo de vida, en el comer, en el beber, en la higiene personal, hicieron que el pueblo de Israel fuera un pueblo con mucha más salud que otras naciones. Esas leyes no están en cuestión. Lo que está en cuestión aquí son las tradiciones, llamadas tradiciones de los ancianos. Esas tradiciones prescribían una cantidad de ceremonias rituales, de lavativas rituales, para purificar el cuerpo, para estar puro. Y eso lo practicaban los fariseos. Incluso todas las prescripciones asociadas al sacerdocio, los fariseos las practicaban. Para ellos, todo aquel que no practicaba estas ceremonias rituales de lavamiento era impuro. Y de esto estaban acusando a Jesús. Pero Jesús va al meollo de la situación. Jesús va realmente al problema. Y les dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y invalidáis el mandamiento de Dios aferrándoos a vuestra tradición. El problema no era la higiene, no era el observar los preceptos higiénicos que Dios había establecido. Era una cuestión
de tradiciones elevadas a la categoría de preceptos y de mandamientos. Y a eso se opone tremendamente Jesús. Jesús cuestiona esto. A lo largo de la historia del cristianismo, el cristianismo ha sido infectado por una cantidad de tradiciones que han sido puestas en categoría de mandamientos, en categoría de preceptos, pero no son más que tradiciones de origen netamente humano. Muchas de las prácticas del cristianismo histórico, del cristianismo tradicional, hunden sus raíces incluso en el paganismo. Muchas prácticas en amplias cantidades de denominaciones cristianas simplemente son prácticas asociadas incluso al paganismo. Y esto es tanto para el mundo católico como para el mundo protestante. La Reforma del siglo XVI no liberó a la Iglesia de una cantidad de tradiciones que habían sido puestas a la misma altura de los requerimientos de Dios y de los preceptos de Dios. Así que aquí nos encontramos con un conflicto que ha perdurado en la historia del cristianismo: las tradiciones, aquellas cosas que se quieren imponer como muestra de discipulado en las comunidades cristianas. Todas, sin excepción, han impuesto determinadas formas y prácticas como si eso fuera parte del Evangelio. Incluso creen que el Evangelio está asociado a todo eso, olvidándose que el Evangelio es el hecho histórico de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. No hay otro Evangelio. Y muchas prácticas consideradas parte del mensaje de Jesús no tienen absolutamente nada que ver con el mensaje de Jesús. Así que la pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿formo yo parte de una comunidad cristiana donde las tradiciones están siendo tomadas como si fueran mandatos, como si fueran preceptos, como si fueran orientaciones realmente que vienen de parte de Dios? Si ese es el caso, estamos yendo en contra de un principio fundamental que Dios ha establecido, que es su voz, la única autoritativa. En otras palabras, solo lo que Dios nos ha revelado a través de los profetas y apóstoles e interpretado, cuidado con esto, e interpretado a la luz del Evangelio de Cristo, lo único que es realmente autoritativo para nosotros. La palabra de Dios, la Escritura, debe ser la piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas espirituales que se quieran hacer. Pero esa palabra de Dios tiene que ser bautizada en Cristo, tiene que ser bautizada en el Evangelio de Cristo. Porque si nosotros no bautizamos el mensaje de los profetas, aún de los mismos apóstoles, en el mensaje de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, en la persona de Jesús, en los dichos de Jesús, en los actos de Jesús, en el Evangelio mismo, corremos el riesgo de transformarnos en meros legalistas. Podemos ser talibanes cristianos, tomando el Antiguo Testamento literalmente. Podemos ser fanáticos, perseguidores, tomando pasajes de la palabra de Dios sin una interpretación correcta centrada en el Evangelio. Pero lo que es peor, podemos tomar la Escritura mal interpretada y a la vez sumarle una cantidad de tradiciones que son parte del patrimonio cultural de la denominación a la que yo pertenezco y creer que esas tradiciones son realmente enseñanzas de Dios. Mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, la Escritura, la Biblia, que Dios nos transmitió a través de los profetas y a través de los apóstoles, es la norma, es la autoridad. Pero esa norma debe ser leída y debe ser entendida a la luz de Jesucristo, que es la revelación máxima de Dios para la humanidad y el intérprete definitivo de Dios para la humanidad. Jesús es el sello de los profetas. Jesús es el intérprete por excelencia. Jesús es el magisterio viviente de Dios para enseñarnos cómo entender, cómo leer la revelación. A través de Él y por medio de Él podemos dejar que la palabra de Dios sea normativa en nuestra vida, pero que sea normativa de manera correcta y no incorrecta.
No debemos aceptar ninguna tradición por encima de la revelación y no debemos aceptar ninguna interpretación de la revelación por encima de la autoridad y la docencia de Jesús. Cristo es la norma para nosotros, aún en la lectura de la Escritura. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.